Amén, hermano. Pensando en este ejemplo de que somos carcasas que Dios nos formó para soplar en nosotros aliento de vida, y no solo para llenarnos de aliento de vida, sino también para llenarnos de su presencia. Solo que llegó un punto en nuestras vidas que el pecado quebró esa conexión y quebró nuestra vasija. Y el lugar que debía ocupar Dios, el lugar que debía ocupar la presencia de Dios, fue ocupado con deseos, con falta de carácter, con situaciones en nuestra vida, con malas decisiones. Pero también tuvimos personas en nuestras vidas que nos llevaron y nos empujaron o nos influenciaron de alguna manera también para llevarnos a tomar decisiones incorrectas y quebrar aún mucho más nuestra vasija. Y hoy caminamos muchas veces cuando estábamos sin Cristo o caminamos en nuestra vida con grietas en nuestras vasijas. Y aún teniendo a Cristo en nuestra vida, todavía hay áreas que están quebradas que necesitan ser restauradas. Y hace algunos años en el estado de Minnesota, en el invierno, un hombre venía conduciendo su auto y tuvo un accidente, golpeó contra uno de los árboles que estaba de un lado de la vía, y este hombre quedó perdido en el medio de aquella tormenta. Su auto se averió, la temperatura estaba bajo cero y el hombre estaba casi a punto de entrar en una hipotermia. Y en un momento comenzó y dijo: Dios mío, si tú existes, necesito que me ayudes, que me des una señal, que me saques de esta situación. Estoy en medio de la nada, no sé qué voy a hacer, ahora ya no hay solución. Solo tú puedes hacer un milagro. Y dice que cuando este hombre terminó de pedirle a Dios, levantó su vista y a lo lejos veía una luz tenue que alumbraba. Y dice que él dijo: o me quedo en el carro y muero de una hipotermia, o voy a hacer esa luz y veo si puedo encontrar ayuda. Y dice que mientras más caminaba y más se acercaba a aquella luz, más clara la iba viendo, más clara la iba viendo, hasta que llegó a una cabaña donde había una señora mayor que tenía encendido una vela y a través de la ventana se veía aquella luz tenue. La señora anciana ayudó al hombre a recuperarse, le hizo una sopa caliente, lo levantó y estuvo todo este tiempo ahí refugiándose de aquella tormenta hasta que pudo salir de aquel lugar, restaurar y que lo vinieran a buscar. Aquel hombre era un hombre muy adinerado y decidió construir al lado de aquella cabaña de aquella mujer, restaurar la cabaña de la señora y construir una cabaña más grande, y en la cima de la cabaña poner una especie de luz que diera vueltas durante el invierno en las tormentas de nieve, para que todas las personas que estaban perdidas o que necesitaban una guía pudieran guiarse por esa luz. Este Salmo 40 en la Biblia es un salmo que el rey David escribió en el medio de su tormenta, escribió en el medio de su situación difícil, para que hoy nosotros también lo podamos ver y podamos guiarnos como una luz en medio de nuestra tormenta. Porque muchas veces cuando nuestras vasijas están quebradas, nosotros no somos capaces de ver una dirección correcta hacia la cual caminar. Y nos preguntamos: ¿qué decisión voy a tomar? ¿Cómo voy a actuar? Y pensamos que la tormenta va a agobiar nuestras vidas, pensamos que es el final, pensamos que ya no hay solución, hasta que Dios muestra una luz al final donde podemos guiarnos para poder seguir caminando. ¿Cuál era la situación del rey David? El rey David escribe este salmo luego de haber pecado, luego de haberle fallado a Dios, pero también lo escribió luego de haber sido traicionado por su propio hijo Absalón, luego de haber sido traicionado por uno de sus más fieles consejeros, perseguido en el desierto, desamparado, sin protección, sin comida, sin nada, con la única protección de Dios. Y yo me imagino, y debemos pensar, porque somos seres emocionales, cómo estaba la vida emocional de David en aquel momento. Perseguido, traicionado, sin esperanza, con todo lo que él había construido, se lo habían usurpado, y con lo más preciado que era su relación padre-hijo, que había sido quebrada por su propio hijo. ¿Cómo estaría el corazón del rey David en este momento? ¿Cómo estaría la vasija del rey David en este momento? Muchas veces nosotros estamos en la misma situación del rey David. Y dice la palabra del Señor: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí
y oyó mi clamor. Y este primer versículo, cuando dice el Señor oyó mi clamor, era un grito de desesperación, un grito de reconocimiento, de decir, ¿dónde es que yo estoy? Un grito de decir, Señor, no puedo más, Señor, mi vida está pendiente de un hilo, mi vida emocional, mi carácter, no sé qué más va a pasar con mi vida. Era un grito literalmente de desesperación. Y a veces nosotros estamos así, que en nuestro interior, aunque aparentemente nosotros para afuera mostramos una sonrisa, mostramos que todo está bien, mostramos que todo está ok, pero dentro de nuestros corazones, dentro de nuestra mente, está ocurriendo una batalla donde nuestra alma está con un grito de desesperación y está diciendo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy en esta situación? Y mucho más los hombres, padres de familia, que solamente nos reunimos para hablar del éxito, de cómo va, de cómo está la compañía, de cómo está yendo todo bien, de cómo estamos bien, de cuánto estamos ganando, del éxito que tenemos. Pero cada uno de nosotros tiene una batalla interior de la cual no queremos hablar. Y quizás tengamos un grito de clamor dentro de nosotros diciendo, ¿qué está pasándome? Madres de familia que están luchando por sus hijos en oración, sabiendo que los hijos están tomando decisiones incorrectas, hijos adolescentes, situaciones difíciles en el matrimonio, donde no queremos decirle a nadie porque intentamos mantener una fachada de que todo está bien, pero en nuestro interior estamos gritando con un grito de desesperación para que Dios haga algo en nuestra vida. Y sería hipócrita de nuestra parte decir, no, es que todo está muy bien, no, es que no hay ningún problema, no, es que nosotros estamos sin problema. Siempre hay algo con lo que estamos luchando en nuestro interior. Y a veces no nos damos cuenta que nuestra vasija está quebrada o no queremos reconocer que nuestra vasija está quebrada hasta que es demasiado tarde. Porque queremos mantener ese estatus, queremos mantener esa fachada, pero aquí en este momento ya el rey David no estaba interesado en su fachada, no estaba interesado en lo que nadie pensara, porque ya lo había perdido todo. Ya el rey David estaba con un grito de desesperación y un reconocimiento del lugar en donde él se encontraba. Y hermano, si usted está pasando por una situación difícil y usted sabe dentro de su corazón que ya hay una desesperación, que ya usted no sabe qué va a hacer con lo que está pasando, es momento de reconocer delante de Dios que necesita que Dios haga algo con esta situación. Porque si intentamos luchar con nuestra propia fuerza, vamos a cansarnos constantemente porque estamos intentando luchar contra corriente. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero si usted va a algún río y usted intenta nadar contra la corriente, usted se puede dar cuenta que no avanza y se cansa muy rápido. Y por mucho que usted bracee e intente nadar, el mejor nadador del mundo va a llegar un momento en el que se va a desgastar. Y usted puede ser un buen cristiano, usted puede ser un buen padre, usted puede ser un buen esposo, pero hay situaciones en nuestra vida en las que literalmente estamos luchando contra corriente, no estamos contando con Dios y lo que estamos es desgastados. Entonces por eso vemos hombres que están quebrados, vemos mujeres que están quebradas, vemos familias que se quiebran, vemos vidas financieras que se quiebran porque simplemente estábamos intentando nadar contra corriente sin Dios. Y el rey David llegó a un punto en el que dijo, Señor, no puedo más. Mi espíritu es fuerte, mi espíritu fue fuerte, pero ahora mismo estoy siendo víctima de que otros me han lanzado a este lugar. A pesar de que David había sido o era un hombre con un espíritu fuerte, en ese momento esa desesperación había llegado a su corazón, había inundado su mente, aunque él había matado gigantes, aunque había ganado guerras, había caído en un momento de debilidad en su vida. Porque toda nuestra vida son procesos, son temporadas. Hay temporadas en las que estamos muy bien, pero hay temporadas en las que estamos luchando para poder mantenernos a flote. Hay temporadas en las que Dios nos bendice, en las que estamos caminando, en las que Dios nos ha levantado de una manera especial, pero hay otras temporadas en las que simplemente decimos qué es lo que está pasando.
Y no quiere decir que estemos mal, no quiere decir que estemos en pecado, simplemente es parte de la temporada que nos ha tocado vivir como familia, como cristianos. Y ahora mismo David estaba en una situación en la que él había sido lanzado hacia ese lugar. Él estaba diciendo, yo fui un hombre fuerte, yo me considero un hombre fuerte, pero ahora mismo estoy viviendo un tiempo de desesperación donde otros me han lanzado hasta este lugar. También consecuencia de sus decisiones, porque él, lejos de ponerle mano fuerte a Absalón, cuando comenzó a hacer lo que estaba mal hecho, él simplemente lo dejó, su corazón de padre, no, pobrecito, no, es un buen muchacho, no, él va a cambiar. No, hermano, si no, David no tomó las riendas de la situación al principio, y cuando tú no matas al león cuando es pequeño, el león te va a comer cuando sea grande. Si usted no es capaz de dominar y de controlar la situación cuando aún es pequeña, esa situación en un momento va a convertirse en una situación, mucho más grande y te va a agobiar. Si no matas al león cuando es pequeño, el león te va a comer cuando sea más grande. Y David había reconocido su situación, su desesperación, que su vasija estaba quebrada, que lo habían engañado. Dice la palabra del Señor, pacientemente esperó a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Cuál era el pozo de la desesperación? La situación en la que él estaba viviendo. La situación en la que él estaba experimentando. Y él estaba en esa situación, primero porque él lo había permitido con su falta de educación hacia su hijo, pero también estaba en esa situación porque muchos habían conspirado para que él llegara a esa situación. De hecho, la idea era matarlo. Al final, porque lo estaban persiguiendo para matarlo. Y él estaba en el fondo del pozo de la desesperación, donde no había más solución. Porque muchas veces somos lanzados en el pozo y nadie espera que salgamos del pozo. Pero Dios es tan maravilloso que usted sale del pozo y no solo sale del pozo, sino saca agua para que otros beban del pozo. Amén. Porque cuando usted es lanzado en el pozo de la desesperación, usted llega de abajo, Dios trata con su vida, Dios transforma su vida de una manera, Dios restaura su vasija, Dios restaura su corazón, y cuando usted sale de esa situación, usted sale tan fuerte que Dios lo usa para poder bendecir a otros que están atravesando por esa misma situación. Yo recuerdo la primera vez que me monté en un carro y dirigí el carro por primera vez. Fue una experiencia terrible porque era miedo al mismo tiempo, no tenía la sensación de espacio del carro, me iba para la raya amarilla, me iba para la raya blanca y aquello era un fenómeno. Ya hoy tengo mejor control del carro, ya estamos en un carro más grande, ya tengo más sensación de espacio del carro, pero ahora le estoy enseñando a Rachel a manejar. Y está aprendiendo con el mismo Mazda que yo tenía al principio. Y ahora yo la veo a ella y yo veo que hace lo mismo que yo hacía. Me saco la raya amarilla, me saco la raya azul, se quiere llevar el semáforo en rojo. Pero ¿por qué ahora yo puedo enseñarle a ella a manejar? Porque ya yo aprendí de mi situación, de mis errores, de que nadie estaba al lado mío, que tuve que hacerlo solo para poder, que no había nadie que me dijera, dale para la derecha, dale para la izquierda. Cuando nosotros somos tirados en el pozo, el enemigo no espera que tú y yo salgamos del pozo. El enemigo nos tira en el pozo para que nos quedemos ahí destruidos, lamentándonos de nuestra situación, quejándonos de lo mal que está pasando las cosas. Pero cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, en el medio del pozo, ahí en el fondo, nosotros somos restaurados, y cuando salimos de esa situación, Dios nos usa para ayudar a otros a restaurar y a salir del pozo. Porque nadie puede darte lo que no tiene. Si tú no pasaste por esa situación, tú no puedes darle un consejo a nadie que esté pasando por esa situación. De hecho, hemos tenido a veces que aconsejar personas que nunca hemos pasado por esa situación, y lo único que podemos decirle, vamos a orar, Dios tiene el control. Porque no hemos pasado por esa situación. Pero cuando pasamos por ese tipo de situaciones, podemos decir con propiedad y pertenencia, Dios me hizo pasar por ahí, tengo la cicatriz que lo demuestra, sobreviví y Dios me ayudó a seguir hacia adelante. Mucha gente pensó que te ibas a quedar en el fondo del pozo, pero Dios tenía otros planes para ti y tenía otros planes para mí.
Porque los planes del enemigo son destruirte, pero los planes de Dios son restaurarte y glorificarse a través de tu vida. En este pozo, según David, era un pozo de desesperación, un pozo de tormento, un pozo de ruido. Y la palabra aquí usada para pozo significaba cisterna o una prisión. Y cuando pensamos, ¿quién pasó por una cisterna en la Biblia? Tenemos a José, que fue lanzado en una cisterna. Tenemos a Daniel, que fue lanzado en una cisterna con leones. Jeremías. Tenemos a Jeremías, que fue lanzado en una cisterna. Tenemos a Pablo, que fue lanzado en una cisterna. Pero todos estos hombres que pasaron por aquella cisterna, luego de haber pasado por la cisterna, luego de haber pasado por el pozo, fue que Dios los usó para glorificarse en sus vidas y bendecir al pueblo. Amén. Hermano, yo no sé la situación que usted está pasando, yo no sé si tu vasija está quebrada, no sé si estás pasando por el pozo de la desesperación, no sé si estás en una situación en la que no sabes qué vas a hacer, pero déjame decirte, Dios quiere sacarte de ahí, darte la victoria, bendecir tu vida para también puedas bendecir a otros. Gloria a Dios. Vasijas quebradas. Dios sabe de lo que tenemos necesidad. El pozo puede ser un lugar con mucho ruido, pero cada uno de nosotros tenemos que aprender a silenciar el ruido que el enemigo está haciendo para escuchar la voz de Dios en el medio del pozo. La Biblia dice que el diablo anda como ¿qué? León rugiente. ¿Qué significa rugir? Hacer ruido. O sea, el enemigo siempre va a intentar que en el medio de tu desesperación solo escuches el ruido de lo que está pasando. Y se va a encargar de ponerte gente al lado que te va a decir, oye, pero qué difícil está esto. Oye, pero ¿cómo tú vas a salir de eso? Oye, pero ¿cómo tú caíste en ese lugar? Oye, pero qué mal te está yendo. Y si nosotros dejamos que ese ruido llegue a nuestras vidas, no vamos a ser capaces de oír la voz de Dios en el medio de la desesperación. La mejor manera de salir del pozo es silenciar el ruido del enemigo, silenciar el ruido de todas aquellas personas que no entienden la visión de Dios para nuestras vidas y decir, Señor, en el medio de todo esto solo quiero escuchar tu voz. Señor, en el medio de esta situación quiero que tú restaures mi vasija. Dice el salmista, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Porque Dios usa esas situaciones difíciles para inclinarse y escuchar nuestro clamor. Tenemos que buscar a Dios cuando todo está bien, pero también tenemos que buscar a Dios en el medio de nuestra desesperación. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. Dios me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Qué era el lodo cenagoso? Usted sabe que los pozos, abajo, cuando están todavía abajo de los pozos hay mucha humedad y se forma mucho lodo, y hay muchos pozos que son el lodo es como que pesado, y usted está ahí estancado y ahí intentando y sigue una cosa tras la otra, pero no consigue salir porque está ahí, está cenagoso, hay mucho lodo ahí abajo del pozo. Hay veces que hay situaciones en nuestra vida que son así, estamos patinando en el lodo ahí y queremos salir, queremos intentar salir, pero es muy difícil. Hay mucho lodo, hay muchas situaciones que están aguantando que nosotros podamos salir del pozo. Pero dice el salmista, me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, de donde nadie esperaba que yo saliera, Dios me sacó. De donde nadie esperaba que Dios pudiera hacer un milagro en mi vida, Dios lo hizo. Mi querido, Dios está disponible para escuchar nuestro clamor, para escuchar nuestra petición y también para sacarnos del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. De la situación que podamos estar viviendo, Dios está disponible. Pero no solo Dios está disponible para escuchar nuestro clamor, no solo Dios está disponible para sacarnos de ese pozo, sino que ¿dónde nos va a poner Dios? Y el salmista dijo, puso mis pies sobre roca y enderezó mis pasos. Aleluya. O sea, salí de un lugar que no era firme, salí de un lugar que no era seguro, salí de un lugar lleno de duda, salí de un lugar donde mi carácter era destruido, salí de un lugar donde mi familia estaba siendo destruida y Dios me trajo un lugar firme donde puedo tomar decisiones para poder ser mejor.
Dios me sacó de un lugar de duda del que no podía ni siquiera caminar y puso mis pies en una roca donde podía estar firme y donde podía ver la mano de Dios en mi vida. Mi querido, mi querida, el plan de Dios es ponerte en un lugar firme, colocarte en una roca firme para que puedas glorificar a Dios. La situación ahora puede estar difícil, puede estar quizás mucho lodo, puede estar en una desesperación tremenda, pero lo que Dios quiere hacer es llevarte a un lugar firme donde puedas ver las cosas diferentes. Puso mis pies sobre peña y no solo eso, sino que enderezó mis pasos. O sea, hubo un cambio de situación, hubo una perspectiva diferente de lo que ellos estaban experimentando. Dios colocó sus pies sobre roca y enderezó sus pasos. Porque muchas veces estamos donde estamos porque nuestros pasos fueron torcidos y llegamos a ese lugar de manera incorrecta por nuestras propias decisiones. Pero Dios nos saca de ahí, nos coloca en una roca firme y endereza nuestros pasos y nos dice, es por aquí, mira. El camino es aquí. Donde estabas no era el lugar correcto. Dios quiere llevarte a donde encuentres un apoyo firme. En el lodo nos hundimos, en la roca permanecemos firmes. Muchos hoy hemos sido atropellados por las decisiones incorrectas que hemos tomado. Hoy muchos hemos sido quebrados por personas que nos traicionaron, que traicionaron nuestra confianza. Hoy hemos sido lastimados muchas veces hasta por personas dentro de nuestra propia familia que pensábamos que debían de cuidar de nosotros, pero que al final fueron los primeros que acabaron con nosotros y con nuestra vida espiritual. Pero hoy te puedo decir que Dios está escuchando nuestro clamor, que Dios quiere restaurar nuestra vida, que Dios quiere restaurar nuestra vasija. Trae tus pedazos al Señor. Los pastores que agarraron mi corazón, lo golpearon, lo destruyeron, lo partieron en pedazos mi confianza, partieron en pedazos mi corazón, mi vida, mi finanza, mis queridos. Júntalos todos y tráelos a la presencia del Señor. Gloria al Señor. Dios quiere restaurar nuestras vidas. Dios quiere restaurar nuestra vasija. Dice el rey David, dijo en el versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, temerán y confiarán en Jehová. Puso en mi boca un cántico nuevo. Y lo que quiso decir en el original hebreo era que lo que Dios había puesto para agradecer, las palabras que Dios había puesto en su boca para agradecer, nunca antes las había dicho. Ya David había experimentado su misericordia, David había experimentado el cuidado de Dios. Pero ahora este cántico nuevo estaba diciendo, no encontré palabras en mi vocabulario, en mi diccionario, para agradecer lo que Dios ha hecho por mí. Hermano, yo hoy puedo decir que no encuentro palabras para agradecer lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Dios quiere poner un cántico nuevo en nuestras vidas. Dios quiere que tengamos un corazón limpio. Dios quiere que tengamos un espíritu recto para adorar y exaltar el nombre del Señor. Lo mismo pasó aplicado al Mesías en la resurrección. No había palabras para expresar la gratitud que sentían los discípulos luego de la resurrección de Cristo. Y lo único que pudo haber en su boca fue un cántico nuevo. Aleluya. Una nueva alabanza. Una alabanza a nuestro Dios. Una alabanza identificándonos como pueblo. Expresando la idea de que no hay nada más apropiado. No hay palabras apropiadas para poder alabar a Dios. Solo un cántico nuevo en nuestras vidas. Puso en mi boca un cántico nuevo. Verán esto muchos y temerán. Hay mucha gente hoy a la expectativa de qué va a pasar en nuestra vida. ¿Será que lo va a lograr? ¿Será que va a salir de eso? Hay mucha gente hoy apostando. No, yo creo que no lo va a lograr. Y muchos hoy se sientan y dicen, no, es muy débil de carácter.
No, ya después de lo que le hicieron, de ahí no va a salir. No, ya cayó demasiado bajo, mis queridos. No importa los pronósticos que la gente tenga. Dios tiene un plan diferente para tu vida y para mi vida. No, pastores, que imagínense, ha sido un proceso difícil en el cual ahora ya estamos desgastados. Hemos estado luchando y luchando contra la corriente, pero no hemos conseguido salir de esto. Déjame decirte, mi querido, Dios tiene algo diferente. Dice que los pensamientos de Dios acerca de nosotros son de bien y no de mal. Y la ley dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para sus hijos. Amén. Yo no puedo decir todo lo que Dios tiene preparado para ti, para mí, pero sí te puedo decir que es algo mucho mayor de lo que nosotros esperamos hasta ahora. Amén. Mientras muchos intentaron tirarte en el pozo, te tiraron en el pozo, esperaron que no saliera, pero Dios llegó. ¿Y sabe lo que pasa? Que muchas veces el enemigo, muchas veces la gente no cuenta con el factor Dios en nuestra vida. No, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto otro, y vamos a tomar esta parte, y tú vas a tomar esta otra parte. Pero Dios, que escucha todas las conversaciones, aún las del enemigo, dijo, no, pero eso no va a ser así. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, el enemigo nunca contó con el factor Dios en tu vida. Y el factor Dios en tu vida es el Dios que tiene la última palabra de lo que va a pasar. Amén. Dile al hermano que está a tu lado, Dios tiene la última palabra. Dice que muchos verán esto y temerán. Tu regreso del pozo abrirá la puerta para que otros también reconozcan que tú estabas en el pozo, que Dios te sacó, y reconozcan que Jesús fue el que hizo esa obra en tu vida. Luego de salir del pozo, Dios quiere bendecirte. Dice, te bendeciré y serán una nación. Génesis 12:12. Te bendeciré. Todas las promesas de Dios son para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Dios para salir del pozo. Amén. Mi querido, si han intentado quebrar tu vida, si han quebrado tu vida, si te tiraron en el pozo, la única manera de salir de ahí es confiando en nuestro Dios. La única manera que hay de sanar las heridas, de restaurar las grietas en nuestros corazones, es poniendo nuestra confianza en Dios. Porque para aquellos que ponemos nuestra confianza en Dios, hay bendición. Aleluya. Yo no sé cuál es la situación que tú puedas estar pasando hoy, pero Dios tiene algo grande para ti. Oyó mi clamor, escuchó mi voz, estuvo disponible, me vio en mi fragilidad. Porque a veces nosotros no queremos mostrar nuestra fragilidad, pero Dios sí la ve. O sea, Dios me vio en mi fragilidad. Lo que ni siquiera mi esposa, lo que ni siquiera tu esposo podía ver, Dios sí lo podía ver. Y Dios veía cuando estaba siendo quebrado. Poco a poco, Dios veía todas las cosas que iban pasando. Mientras mi hermano Juan viene hasta aquí, quiero que podamos inclinar nuestros rostros en esta mañana. Quiero que podamos decir, piensa en ese momento en el que te quebraron, piensa en ese momento, si estás en el pozo ahora, en el fondo del pozo de esta situación, coloca todo esto en las manos de Dios. Si tu familia, tu hijo, tu hija, tu esposa, tu esposo está en el fondo del pozo ahora, ponlo en las manos del Señor. El Señor tiene el control de todas las cosas. Dios está disponible para escuchar nuestro clamor. Dios está en el medio de nuestra tormenta, habilitando una luz para que podamos seguirla. Dios está interesado en restaurar cada herida, en restaurar cada grieta que ha sido hecha en nuestras vidas. Dios está interesado. Lo que muchos pensaron para mal, Dios lo va a convertir en bendición.